Hola, hola mis angelitas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. ¿Recuerdan que les dije que les iba a hacer un videito de la casucha de quinta de la pandillera? Bueno, aquí está. Mis angelitas, a mí me admira grandemente, me admiró, o sea, de verdad, ver este video y comparar nuevamente a la pandillera asaltacunas, que su deporte favorito es, ya saben, de inocentes. Entonces, o sea, me quedé admirada al compararla a ella con nuestra reina, Angelita Aguilar, que desde los 2 añitos está trabajando, estudiando y aprendiendo para ser una mejor persona. Exactamente lo que es en este momento. Así que empecemos, mis angelitas. ¿Quién es la adulta aquí? La pandillera. La pandillera nalgas flojas. De verdad que quiero que veamos una parte de este video y luego les daré mi opinión. Démosle play. Ya quédate calladita, mamacita. Atiende a tu hija, recibe la lana que te da y ya. ¿Vieron ese programa de que hablan mal y dicen, aquí los pantalones están muy cortitos? Paremos aquí. Para empezar, por favor, ayúdenle a esta mujer, enséñenle a cómo arreglarse. Esta vieja, miren esa sombra, parece payaso. No le va. Ese color es para pieles más morenitas, más oscuritas. Esta piruja, yo no sé ni de qué color es, porque blanca no es, morena no es como verde. Parece extraterrestre. Esta mujer tiene el gusto en el as. Ella no se sabe vestir, ella no sabe caminar, ella no sabe maquillarse. Por eso me detuve aquí. Miren esa sombra, parece payaso. Por favor, ese color no te va. Si vistes a alguien y te gustó cómo se miraba, pero a vos no te va. Entonces, esta mujer, yo no sé qué le pasa definitivamente. Yo amo a Pati Chapoy. Amo a la Pati Chapoy. Es una mujer que vale la pena. Es una mujer profesional con una trayectoria laboral. Uf. Entonces, la casucha de quinta no le llega ni a las patas a la Pati Chapoy. Pero entremos en materia. Repito, ¿quién es la adulta aquí? La casucha de quinta. Pero sinceramente no lo parece, mis angelitas. Esta mujer, la casucha de quinta, la nalgas flojas, la asaltacunas, la mujer que está a favor, ya saben, de desvivir inocentes, tiene más experiencia en la cama, bajo las sábanas. O sea, esta mujer tiene más años, tiene más experiencia en todo lo que ya les dije y 0 carrera, eso sí. Qué loco, ¿verdad? Que Angelita Aguilar, que es más chiquita, un pijo de años, tiene muchísima más carrera que la nalgas flojas. Y precisamente por eso yo esperaría un poco más de madurez de esta vieja. Porque cuando una mujer adulta como esta señora decide lanzar indirectas o burlarse de una niña, de una bebé, de una recién nacida de 20 añitos, lo único que demuestra es que está dando patadas de vieja ahogada. ¿Por qué? Porque la dejaron, la cambiaron por una niña. La edad no garantiza la madurez, mis angelitas, porque esta ruca debería de ser madura y no lo es. Quiso aparentarlo cuando fue donde la piruja de su amiga del podcast, ¿se acuerdan? Pero yo sabía que esta piruja le iba a salir el cobre tarde o temprano. ¿Y saben qué? Así como está de ruca, debería de tener autocontrol. Porque si realmente uno quiere demostrar quién es, uno no lo hace ridiculizando a otras personas. Peor si son personas mejor que yo, ¿verdad? Como en este caso, ella trata de ridiculizar a Ángela Aguilar porque no le llega ni a las patas a Ángela Aguilar. Porque ella sabe que Ángela Aguilar es 1000 veces mejor que ella. Años luz. Entonces, esta mujer tiene un pésimo comportamiento. Yo en un momento pensé incluso, o sea, ¿será ella esto porque esta es una ruca? Pero no. Ella es, hay otros videos, voy a subir otro ahorita mismo a mi otro canal. Porque de verdad que esta mujer da lástima. ¿Cuándo han visto ustedes a Ángela Aguilar hablando de esta piruja chupahuevos? Jamás. Jamás. Eso es ignorar. Excelente, Angelita, te lo aplaudo. En cambio, esta piruja ya van a ver todo lo que dice de Angelita. O sea, yo la verdad me quedé en shock. Y ¿saben algo? Cuando una persona necesita rebajar a otra para llamar la atención, como esta piruja que se sienta a chillar, que se sienta a hacer el ridículo, hablar de maternar, cuando ella se quiso sacar a la mona. Al final, cuando ella trata de ridiculizar a Ángela Aguilar, está hablando de sus propias inseguridades. Ella sabe que es una celulitosa, una vieja floja. Y no lo digo yo, lo dice ella. Véanlo. Mucha celulitis. Que tiene mucha celulitis. Así somos.
de que las personas, cuando nos subimos a un escenario, sentimos que por algún motivo tenemos que ser perfectas. No, no sos perfecta. No sos perfecta, mis angelitas, y se los voy a demostrar en un video que tengo de esta piruja hace un pijo de años haciéndose unas cirugías, no sé qué puerca se hizo porque ha sido fea de siempre y ella lo sabe. Fíjense, sabe que es una celulitosa. Ella lo dijo, sabe que es una celulitosa, una floja. Y dijo, pero así somos y nos va bien, dijo. No, piruja, no te va bien por tu talento porque sos cero talento. Te va bien porque sos una chupahuevos que se sube a todos los palos habidos y por haber cuando pensás que te conviene. Así como hiciste con el recién nacido Cristian Nodal. Por eso es que te va bien, porque sos una piruja que todo lo paga en 4 patas. Así de simple y así de claro. Sigamos. Que tiene muchos celulitis. Así somos. Y nos va bien. Y nos va bien. Nada de andarse metiendo cosas raras. Ok, vamos a parar aquí. Lo que vieron pasar fue un meme de Angelita Aguilar. Lo que pasa que yo lo edité. Fíjense, esta vieja criticando a Ángela Aguilar después que ella misma dijo que cuando se suben a un escenario, esta no se sube en escenario, esta se sube en tarima de quinta, sienten que tienen que ser perfectas, que esta vieja no conoce esa palabra. Y criticando a Ángela Aguilar. O sea, esta vieja estúpida, ella misma se contradice. Después que está diciendo que no hay que ser perfecta, porque eso es lo que da a entender. O sea, que cuando se suben a una tarima no tienen por qué ser perfectas. Pero ella sí criticando a Ángela Aguilar. Una señora adulta que puede ser abuela de Ángela Aguilar. O sea, yo la verdad no me veo criticando a una niña. Se me hace algo tan ridículo y tan nefasto. Cosa que esta vieja lo hace. Fíjense, y no nos metamos cosas raras, dice. Algo así, escuchen. Repite, y nos va bien, la muy muerta de hambre. Te va bien porque sos buena para montarte al palo, piruja. Sigamos. Nada de andarse metiendo cosas raras. Fíjense, nada de andarse metiendo cosas raras, dice. O sea, nada de andarse metiendo cosas raras a una niña que no se pone nada porque por lo mismo, por ser una niña, tiene un cuerpo perfecto. Incluso, aunque subiera de peso la Angelita, esta jovencita jamás va a ser igual una jovencita gordita que una vieja gorda. Nunca, nunca. Por todo, porque un cuerpo joven, sea gordito, sea flaco, va a ser más tonificado, se va a ver una mejor silueta, porque es que es la juventud. Es la juventud, no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, esta es una ridícula criticando a Ángela Aguilar. Ángela Aguilar, flaca, gorda, como sea, siempre va a ser mejor que ella, porque está chiquita y esta ruca ya está floja, desfloronada con los pellejos que le llegan a los tobillos. Entonces, no hay comparación. Y criticar a una niña, una vieja, les repito, no me veo yo criticando a una niña. Es una ridícula esta vieja asquerosa. Entonces, a mí la verdad me sorprende. No es la edad, mis angelitas. Porque miren, Ángela Aguilar es una niña chiquitita y yo jamás la he visto criticando. No. Es la actitud de la persona. Y Ángela Aguilar tiene una actitud de niña feliz, la verdad. Ella es feliz. Ella no tiene tiempo de criticar, de andarse fijando en nadie. Tiene tantas cosas que hacer. Es tan feliz. Su familia pasa pendiente de ella, su esposo. O sea, no vive sola ni abandonada como la pandillera muerta de hambre, madre soltera, que ahí vive tratando de llamar la atención. Ángela Aguilar no. Es más, ni quisiera llamar la atención, porque ya la tiene. ¿Por qué? Porque es linda. En cambio a esta chupahuevos nadie la voltea a ver. En cambio a esta pandillera saltacunas nadie la voltea a ver. Por eso trata de llamar la atención. Hablemos de los trapos. Ella habla de Angelita Aguilar. Esponjas. Angelita no tiene necesidad de eso. Pero esta vieja, mírenla, con ropa de 20, veámosla. No, hombre, si es que es una vieja ridícula, mírenla. Con ropa de 20 cuando es una vieja que, miren, es que así es. Es como que le pongamos un traje de baño de 2 piezas a una señora de 80 años. O sea, no va. Cada cosa en su lugar, mis angelitas. Cada edad tiene su moda, su ropa, todo. Esta vieja es una ridícula. Es una ridícula con R mayúscula. Por favor, enséñenle a maquillarse. Mírenla, parece payaso. Enséñenle a vestirse. Esta vieja tiene el gusto en el cu.
en el as. De verdad que es que, no hombre, si es que lo bajera, lo patarrajada de que viene de un lodacero, es que de verdad que no lo puede ocultar la muerta de hambre. Entonces, se le ve muy mal el criticar a una niña que no hay que criticarle cuando ella no se ve que toda ella, de pies a cabeza, es un ridículo. Así de simple y así de claro. Es un ridículo. Entonces, cuando alguien con más experiencia, ya saben, así como esta vieja, bajo las sábanas, dando las nalgas para conseguir las cosas, las oportunidades, porque no canta, no baila, no actúa, no tiene ángel, no tiene talento, no tiene nada. Entonces, cuando uno ha andado rebotando por la vida diestra y siniestra, como esta vieja, y entramos en el juego de burlas, de indirectas, dejamos de vernos como víctimas. Esta vieja ya dejó de verse como víctima. Ella trató, pero ya no se ve como víctima. No. Porque se empieza a ver lo incapaz que es de pasar la página. Se empieza a ver que es una vieja llena de odio, de traumas, de inseguridades, con el autoestima por los suelos. Pésima madre, pésima mujer, por algo nadie se ha casado con ella, nadie le ha ofrecido matrimonio, se vive quejando de la hija, hizo público que se la quiso sacar, o sea, esta vieja es lo peor. Entonces, cuando tu mensaje depende de atacar constantemente a otra personita linda, joven y llena de talentos, como Ángela Aguilar, el problema sos vos. O sea, la vieja floja esta. La vieja celulitosa. Y ella lo sabe, me encanta. Me encanta que ella lo sabe, que es la reina de la celulitis. Qué bueno que lo sepa. Y queriendo tapar el sol con un dedo. Pero así somos, nos va bien. No, piruja, a vos no te va bien por talentosa. Te va bien porque sos excelente bajo las sábanas. ¡Ah, qué asco! Vos no conseguís nada por talento. Y sos fea. Qué bueno que lo aceptás. Y como les digo, ya les voy a poner un shorts de que esta vieja habla de perfección. No. Ella siempre lo ha sabido que no es. Entonces se me hace nefasto de verdad ver este video. Yo cuando lo vi me admiré. Se me hizo horrible ver a una vieja burlándose de una niña cuando ya sabemos que lo de las esponjas no es verdad. Y cuando ya sabemos que lo de la celulitis, los pellejos que le cuelgan hasta las rodillas, hasta los tobillos a esta vieja, es verdad. ¿Me entienden? Miren la diferencia. Las esponjas no es verdad. La celulitis y los pellejos sí son verdad. Entonces no hay ni por dónde ayudar a esta vieja saltacunas. La madurez se demuestra con acciones, no tirando indirectas, pandillera. Así que mis angelitas, díganme qué opinan de este nefasto video de ver a esta vieja en lugar de ponerse a cantar lo que llega a hacer a su trabajo, entre comillas, frente a todas las descerebradas, guangas y flojas, es a criticar. ¿Se la imaginan ustedes con una amiga? Si ella se pone en este plan, en su lugar de trabajo, a criticar, ¿se imaginan ustedes a esta vieja con una amiga? Yo no me veo criticando cuando voy a hacer un evento fitness y estoy arriba de tarima. ¿Cómo me voy a poner yo a criticar? No, hombre, tengo que estar lista de la rutina, de la música, del playlist, de que todo esté listo. ¿Se imaginan ustedes a Angelita Aguilar criticando con su papito, con Pepe Aguilar, en el concierto de la semana pasada? No, hombre, ellos llegaron a cantar, nerviosos, a dar lo mejor. ¿Se imaginan ustedes a Angelita en este plan? Celulitis y doblándose. Así somos y nos va bien. ¿Se imaginan? No, ¿se imaginan ustedes a Angelita en este plan? No, mis angelitas. Si esta vieja ridícula, regálenle un cerebro. Regálenle un cerebro porque tiene un grano de mostaza. No, hombre, esta vieja a mí me da... ¡blah! Así que mis angelitas, díganme qué opinan de esta vieja que no. Miren, así como acabo de subir un video, las niñas van a ver a Angelita vestidas de princesa. A esta vieja la van a ver con las nalgas de fuera, las bichitas con la nalga de fuera. ¿Por qué? Porque imitan a la pandillera saltacunas, a la que es buena bajo de las sábanas. Entonces, no, hombre, que es para lo único que sirve. Esta vieja que no conoce la palabra profesionalismo. ¿Por qué? Porque ella no es nadie, por eso. Y cosa que Angelita Aguilar es una reina. Así que díganme qué opinan y ya saben, nos vemos en el próximo video. Chao.